Vamos a orar para empezar. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que nos das, Señor, de estar gozándonos juntos acá en este lugar como hermanos. Tu palabra dice que qué delicioso es cuando habitan los hermanos juntos en armonía, Señor. Te pedimos, Señor, por este lugar, Señor, por este momento, por esta familia de la fe, Señor, que estamos acá reunidos, Señor, para que sea tu Espíritu Santo, Señor, obrando en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestros espíritus, Señor, para que tú, Señor, nos edifiques, Señor, de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. Te agradecemos porque podemos estar aquí, Señor, juntos, honrándote, dándote gloria, Señor, escuchando tu palabra, Señor, que nos ayuda, Señor, a crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Te pedimos para que esta tarde tu Espíritu, Señor, obre en cada uno de nosotros, Señor, y que tu palabra, Señor, no vuelva a ti vacía, Señor. Ponemos esta palabra que vamos a tratar hoy en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, ministrando a cada uno de nuestros corazones. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como saben, este año vamos a estar tratando la carta a los Efesios. Entonces vamos a seguir con eso. Voy a leer los pasajes o los versos que vamos a tratar hoy. Entonces vamos a Efesios 1:9. Dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. 4. Leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. 3:5. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. 3:9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Efesios 5:32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Efesios 6:19, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Amén. Bueno, vamos a ver un poquito antes de entrar en materia varias cosas claves de esta carta, para que podamos entender por qué fue escrita, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que vamos a ver es: ¿a quién fue escrita? Entonces, si nosotros leemos con detalle el saludo o la oración que hace Pablo al inicio, nos dice que fue escrita a santos, que fue escrita a fieles, pero fue escrita a personas que están en Cristo y obviamente a personas que estaban en esta ciudad de Éfeso. Cuando él se refiere a los santos, quiere decir que esta carta fue escrita a personas que pertenecen a Dios, a creyentes, a fieles, a personas que tienen fe, a un grupo de personas que creen en Jesucristo, que tienen fe puesta en Él. También son personas que están en Cristo. O sea, nos habla que hay una unidad clave allí, que todos están unidos, no porque ellos lo deseen, sino porque tienen una cabeza allí que es Cristo. Y podemos recordar lo que Juan 15 nos dice, que el Señor es la vid y ustedes son los pámpanos. Entonces está hablando a un grupo de personas que están en total dependencia del Señor. Y obviamente personas creyentes que están en este lugar de Efesios. ¿Cuál es el mensaje de esta carta? Entonces, así como las otras cartas y como toda la palabra, el mensaje es el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, el mensaje de Jesucristo. Entonces, el mensaje es que Dios hizo un trabajo, una obra por medio de su Hijo Jesucristo,
y que por su Espíritu Santo está construyendo, trajo su reino y está construyendo una sociedad nueva en medio de una sociedad que ya estaba constituida, pero que está corrupta por el pecado, ¿verdad? En otras palabras, es que hay un hombre que fue Cristo, que es el Hijo de Dios, y que él, antes de todas las cosas, antes de la creación, tenía en su propósito dar una salvación al hombre que estaba muerto en delitos y pecados. Pero no solo que iba a perdonarnos, sino que este hombre iba a ser levantado de los muertos y que igual iba a ser exaltado sobre todo nombre en la creación. Pero aparte de esto, y no se iba a quedar allí, sino que este grupo de personas, estos creyentes, iban a tener el privilegio de gozar de todo esto que Cristo mismo había gozado. Iban a ser partícipes tanto de su muerte como de su resurrección, como de su exaltación al final de los tiempos, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto y analizando la carta, aparte de llevar este mensaje de salvación, la carta a los Efesios nos hace un llamado, no solo para que creamos ese mensaje de la salvación, sino para que como familia de Dios, como creyentes en Jesucristo, avancemos, crezcamos en un conocimiento de Dios Padre, de Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, por esto esta palabra que está allí mencionada en estos versículos que leí, está la palabra misterio. Y la definición de esta palabra no es simplemente algo que sea como misterioso, como difícil de entender o que tenemos que buscar para darle algún sentido. No. La palabra allí dice que es algo imposible de saber hasta que Dios lo revele. Ese es el significado de la palabra allí, misterio. Es algo imposible de saber para nosotros los seres humanos hasta que Dios hace algo y nos permite entenderlo, que nos sea revelado. Entonces, algo interesante que esta palabra es la palabra más común en la carta. Esta palabra no está tan repetida en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tanto como lo es en Efesios. Y si lo vemos en comparación con el Antiguo Testamento, el único libro que también repite 7 veces esta misma palabra es el libro de Daniel. Y si vemos el libro de Daniel, él lidia con sueños del rey y con muchas cosas que son misteriosas allí, pero que él hace claro que el entendimiento que él tuvo de todas esas cosas fue gracias a la revelación divina, que no era del hombre saber esas cosas, pero por misericordia Dios le dio a él la capacidad o el entendimiento de las cosas para poder revelar el significado de esos sueños, de esos misterios, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un poco, ya entrando en materia, el misterio en Efesios. Vamos a ver por qué esto es un misterio y por qué podemos entender, según lo que nos dice Pablo, hacia dónde quiere ir y por qué nosotros debemos esforzarnos para crecer en ese conocimiento de Dios. En el capítulo 1, versículo 9, él nos dice que nos da a conocer el misterio de su voluntad, dice, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces, entendemos que el misterio no viene o no proviene de hombres, sino que es Dios mismo el que se propuso revelarlo en el tiempo que él se había propuesto, ¿verdad? Entonces él nos da un entendimiento. Pablo en capítulo 3, verso 3 dice que me fue declarado el misterio, o sea, él entiende que
la revelación que él recibió, el entendimiento que tiene para transmitir a los hermanos no es de él, sino que le fue declarada. Dios nos hizo nos ha dado curiosidad, ¿verdad? Nosotros a veces nos interesamos, no todos nos interesamos en las mismas cosas, pero cada uno de nosotros tenemos una curiosidad especial en algo y nosotros nos dedicamos a investigar, a buscar para conocer más y saber algo más sobre algo que nos interese, ¿verdad? Entonces, Dios nos ha dado esa curiosidad como creyentes, como sus hijos, para que nosotros le busquemos, para querer saber más y más de este Dios que nos ha salvado, de aquel Dios que entregó a su Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados y poder ser parte de él. Entonces, él nos ha dado curiosidad. Aquí en la carta, como lo vemos, allí en el versículo 4, él dice que escribió cosas, vimos en el 3, y en el 4 dice, leyendo eso que él había escrito, podéis entender cuál es su conocimiento del misterio de Cristo. O sea, lo que escribió Dios, su palabra, nos la ha dejado para que nosotros podamos buscar, para que podamos esforzarnos para buscar y entender qué es lo que quiere Dios que nosotros sepamos, ¿verdad? Entonces, esa curiosidad nos la ha puesto para que nosotros busquemos y queramos conocer más de este Dios que ha dado esta salvación. Acabo de decir que Él escribió esas cosas. Entonces, el Señor nos ha dado dones y talentos. Entonces, como cuerpo, es nuestro deseo y nuestra responsabilidad que a través de lo que Dios nos ha dado, nosotros lo usemos para que su cuerpo pueda crecer, para que su cuerpo siga, dice la palabra que creceremos hasta que alcancemos la estatura de Cristo. Entonces, nos ha dado dones y talentos, tenemos dones y talentos para que nos edifiquemos los unos a los otros y sigamos creciendo en el conocimiento del Señor. El misterio, según la palabra, nos dice que Él lo tenía propuesto en sí mismo desde antes de que las cosas fueran creadas. Entonces el Señor en su debido momento ha ido revelando o ha ido dándonos entendimiento para que sigamos creciendo en ese conocimiento. Y obviamente el Señor nos da ese deseo de dar a conocer esto, ¿verdad? Vemos en la gran comisión que el Señor dijo, id hasta lo último de la tierra, enseñando y predicando esto que yo os he enseñado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta aquel día. Entonces, debe haber también un deseo en nosotros de seguir buscando, seguir entendiendo más de qué se trata todo esto que el Señor quiere revelar o lo tenía encerrado en un misterio. Ahora nos podemos hacer otra pregunta después de, bueno, el Señor tiene encerrado esto en un misterio, nos da entendimiento, nos da curiosidad, nos da talento, debemos edificarnos los unos a los otros, pero ¿por qué nosotros debemos crecer en ese conocimiento? ¿Qué más trae este misterio que Dios ha tenido para nosotros y darnos entendimiento en esto? En el capítulo 3, 10, 12 nos da una clave importante porque nos habla de una de las características de Dios y nos dice que la sabiduría o el conocimiento de Dios es multiforme, nos dice en la versión Reina Valera. En la versión internacional nos dice que la sabiduría de Dios es diversa. En la palabra de Dios para todos nos dice que la sabiduría de Dios tiene muchas formas. La Nueva Traducción Viviente nos dice que la sabiduría de Dios tiene una amplia variedad.
Entonces, ¿qué podemos entender? Que la sabiduría de Dios realmente es abundante. O sea, nunca vamos a terminar de entenderla de una sola manera. Y por eso debemos ir creciendo en ese conocimiento. El Señor nos ayuda a crecer en santidad, y a medida que nosotros creemos vamos entendiendo un poco más, hasta que entendamos lo que debemos entender. Entonces, ¿por qué debemos crecer en conocimiento? Porque la sabiduría de Dios es abundante, tiene muchas formas, es diversa, y es necesario que vayamos conociéndola cada día más. En el capítulo 3, mismo en el versículo 8, nos dice que las riquezas de Cristo son inescrutables. O sea, la riqueza de Dios es infinita. Entonces, otra razón más por la cual nosotros debemos ir creciendo en conocimiento de Dios. No es solo creer en el Señor, pero ir conociéndolo más y más cada día. Capítulo 3 dice que su gloria es las riquezas de su gloria. 3:19 nos dice que su sabiduría excede todo conocimiento. Entonces esto nos da sentido a la definición que vimos hace un momento sobre esa palabra misterio, que es algo imposible de saber. El conocimiento de Dios excede lo que nosotros podamos llegar a entender o a razonar. Cuando nosotros no creíamos, o las personas que no creen siempre se preguntan por qué un padre puso a morir a su hijo por algo que no se merecía. O cómo es posible que todo lo que vemos, las estrellas, los árboles, todo esto, llegó a la existencia simplemente porque alguien, un ser extraordinario, habló y vino a la existencia. No lo entendemos. Nosotros no lo entendemos. Esas cosas son demasiado maravillosas para nosotros para poderlas entender. Nuestra mente es tan limitada que necesitamos que este Dios que hizo toda esta obra nos dé ese entendimiento para poder dimensionar. No entendemos todo en su totalidad, pero para dimensionar la razón, el motivo, el objetivo detrás de todo esto. Y así podemos llegar a conocer un poco más a Dios cada vez. 3:20 nos dice que Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. No sé si les ha pasado que a veces nosotros oramos o uno ora por ciertas necesidades, y cuando esas oraciones son respondidas vemos que la respuesta ha sido mucho más abundante. La bendición ha sido mucho más abundante de lo que nosotros esperábamos. Entonces es un Dios abundante. Nosotros nunca vamos a comprender cómo a dimensionar realmente esto, pero el Señor es tan bueno con nosotros, con sus hijos, que nos deja conocer un poquito más de Él. No se revela inmediatamente, pero nos va ayudando a que lo amemos, que lo busquemos. Como ejemplo de esto, pues, vamos a ver el caso de Job. Bueno, le pasó todo lo que le pasó, ¿verdad? Y él no entendía. Él conocía a Dios, él decía que no pecó, no le echó la culpa a Dios, pero en ese caminar, él llegaba a decir, bueno, si yo pudiera estar delante de Dios y le explicara mi caso, él entendería y él me daría la razón. Y siguió así hasta que ya Dios dijo, bueno, vamos a ponerle atención a Job. Entonces empezamos a ver en el capítulo, vamos a ver un momento, voy a leer solo algunas cosas, de allí de Job 38 al capítulo 42. Ustedes después lo pueden leer en casa y van a ver como lo maravilloso que es Dios. Dice, entonces respondió Jehová a Job, 38:1. Entonces respondió Jehová a Job
desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Ahí empieza Dios a tratar con Job. Le dice, por ejemplo, versículo 8, ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? ¿Cuándo puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto? 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y sigue el Señor en el 39. Le dice: ¿diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? Y sigue diciendo, 46. Respondió Jehová a Job desde el torbellino y dijo: Cíñete ahora como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz la suya? Sigue preguntando y al final el Señor lleva a Job al lugar donde Dios quería que él llegara. Job creía en Dios. Él nunca negó que no existiera Dios y él nunca negó su fe, ¿verdad? Creía. Pero el punto era que Dios no quería solamente que él creyera, sino que lo conociera más. Y ese es el punto que hoy estamos hablando de Efesios. Eso es a lo que el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros como creyentes y a la iglesia. Respondió Job, capítulo 42:1, dice: respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes. Ya lo conocí un poco más después de esa confrontación. Dice: yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza. El Señor hizo la obra en Job que tenía que hacerse. Él quería enseñarle, no solo que creyera, sino que lo conociera. Y cuando esto pasó, ya las palabras de Job fueron totalmente diferentes. Él vio su estado, ¿verdad? Le dio la razón a Dios y entendió que Dios lo único que quería era enseñar, que quería tener una relación con él. Amén. Eso es lo que el Señor busca. En esa búsqueda del conocimiento, Dios quiere estar más cerca de nosotros y que nosotros estemos más cerca de Él. Amén. Bendito sea el Señor. Luego de saber que esta sabiduría de Dios es multiforme y este propósito que Él guarda en querernos revelar estas cosas, debemos darnos cuenta, así como acabamos de leer con Job, en qué o cuál es nuestro problema, en qué estado nos encontramos nosotros. Entonces, la verdad es que estamos muertos en delitos y pecados, que estamos ciegos y que estamos andando en tinieblas. Nuestro entendimiento está entenebrecido. Juan 3:19, que nos dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Dice, porque vino la luz a los hombres, pero los hombres prefirieron las tinieblas a la luz. Romanos 3:23, que nos dice, Dios se dio a conocer, pero ellos se entregaron a la perdición. Nos dice que todos, y esto es interesante porque no solo los gentiles o los judíos,
sino todos juntos. Porque obviamente en este tiempo se trataba siempre de hacer esta diferencia, que los judíos eran el pueblo de Dios escogido, etcétera, etcétera, pero en Romanos nos dice que no es judío, no es gentil, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos están en pecado, todos están lejos de Dios. Romanos 1:21 dice, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Entonces nosotros siempre nos tratamos de justificar a nosotros mismos, nosotros no damos nuestro brazo a torcer y nuestra verdad es nuestra verdad y hay que respetarlo. Entonces, esa es nuestra verdad, que nuestro conocimiento, que todo lo que nosotros creemos que es justo, verdadero, realmente está muy lejos de ser lo que es realmente verdadero y justo a los ojos de Dios. Entonces necesitamos que esta luz venga, necesitamos que Dios haga algo para que esa verdad, para que ese conocimiento maravilloso de Dios pueda empezar a brillar en nosotros y empecemos a entender los caminos del Señor. Amén. Sin Dios, sin la luz que es el Señor Cristo, nosotros andamos en tinieblas. Nuestro mejor razonamiento es vano, es oscuro y vamos en camino de perdición. Pero el Señor es misericordioso y nos da una solución a esto, ¿verdad? Entonces, aquí en Efesios, Pablo al escribir, él ora, pide, para que nuestros ojos sean alumbrados, para que nosotros seamos despiertos al entendimiento, ¿verdad? Dice, despiértate tú que duermes, levántate dentro de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces el Señor, Dios Padre, nos ha dado una solución a todo esto y es su Hijo. Sin su Hijo no vamos para ningún lado. Pablo pide por espíritu de sabiduría y de revelación. Él pide que podamos ser hábiles para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero solo porque Dios hace esa obra y nos da ese entendimiento, nos ayuda a crecer en conocimiento, nosotros podemos ser hábiles para hacer esto, ¿verdad? En 1 Pedro 2:9, él nos dice que por Cristo, por este evangelio, por la salvación que tenemos en él, podemos nacer de nuevo, podemos vivir una nueva vida y vivir estos propósitos que Dios tiene para nosotros. Amén. Bendito sea el Señor. Y la carta es tan maravillosa que también nos dice cómo debemos aplicar esto, ¿verdad? Él no solo nos da como teoría, sino también nos ayuda a que esto sea una verdad en nuestra vida y que lo vivamos, que sea una experiencia para nuestras vidas. Capítulo 5, versos 8 al 10 nos dice, esa obra que Él ha hecho permite que nosotros seamos hijos de Dios, que la luz de Dios esté en nosotros, que la luz del Señor esté en nosotros. Hebreos 12:2 nos dice que debemos tener los ojos puestos en el Señor. Cuando tenemos los ojos puestos en el Señor, deseamos conocerlo más. No sé si recuerdan ese momento en el que los discípulos del Señor iban con Él en la barca y la barca empieza, el tiempo se pone mal y ellos como que la barquita esta ya estaba a hundirse y ellos están desesperados, no han conocido al Señor como deben conocerlo y corren y le dicen, maestro, nos vamos a hundir, nos vamos a morir acá. Y el Señor se levanta, habla y todo se calma. ¿Y qué fue lo que ellos se preguntaron? ¿Quién es este?
que el viento y el mar le obedecen. Esa es la obra que el Señor quiere en nosotros, que cada día que nos levantemos, nos preguntemos por qué Él hace lo que hace, ¿verdad? Sus misericordias son nuevas cada mañana. Señor, ¿por qué me diste vida hoy nuevamente? ¿Por qué me pude levantar este día? Hay un propósito por la cual Él nos da vida cada día. No es para ir a trabajar, no es para ir a... No, hay algo más. Hay algo más detrás de ese día que el Señor nos da vida. Cuando tenemos problemas, Señor, ¿por qué yo otra vez? Detrás de cada... Él busca que nosotros preguntemos, nos cuestionemos cuál es el propósito detrás de cada cosa. Cuando nos da algo, ¿cuál es el propósito de eso? Cuando nos da un problema, ¿cuál es el propósito de eso? Siempre debemos estar con esa curiosidad. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Verdad? Hay cosas evidentes, obviamente nos da el trabajo, pues porque Él nos quiere sostener, porque nos da una provisión diaria, pero detrás de todo eso hay algo más. Él dice, yo sé de lo que ustedes tienen necesidad, ¿verdad? Y todo lo demás viene por añadidura, pero lo más importante, y Él dice, buscad el reino de Dios y su justicia. Entonces, debemos ir más allá de lo razonable, ¿verdad? De lo que podemos entender en la superficie. Hay algo más. El Señor nos llama a que seamos fructíferos. En 2 de Pedro 1, 5, 6, Él nos da, lo veo yo como una escalera. Nos dice, empiecen a la fe añade conocimiento, al conocimiento y sigue hasta llegar al amor. Pero hay que crecer en conocimiento. Si no crecemos en conocimiento, no podemos ir llegando a lo demás. ¿Y cuál es el propósito? Él más adelante en el verso 8 nos dice, porque si estas cosas abundan en vosotros, no os dejarán ser ociosos ni sin frutos en cuanto al ¿qué? Al conocimiento del Señor Jesucristo. Si nosotros nos preocupamos por conocer más a Dios, conocer al Señor, no dejaremos de dar frutos en cuanto al conocimiento del Señor. Y más adelante, creo que es en el 9 o 10, dice, porque la entrada será una entrada amplia. La entrada para los hijos de Dios que se preocupan en crecer en el conocimiento del Señor, en ser fructíferos. La puerta es ampliamente abierta. ¿Amén? Toda la palabra que nos dice la puerta a la perdición es amplia y el de la salvación es corto. Pero para el Hijo de Dios que se preocupa en conocerlo cada día más, en ser fructífero, en vivir esa vida que Él tiene para cada uno de nosotros, es amplia. Es amplia. El Señor, ven, acá podemos, es exactamente eso, porque la sabiduría de Dios es multiforme, es abundante. Porque va en contra de todo lo que para nosotros es razonable. ¿Cierto? El pobre puede decir rico soy, el débil fuerte soy. Todo va en contra de lo que es razonable y el conocimiento de este mundo. Entonces, por eso debemos esforzarnos en conocer al Señor. Dice que nosotros nos debemos deleitar en su ley. ¿Quién se deleita en la ley? Cuando no matarás, la ley nos condena. Pero cuando somos hechos nuevos, cuando buscamos al Señor, sus razones, vemos que la ley realmente es buena y la amamos y tratamos de vivir
de esa manera. Entonces, por eso es importante que crezcamos cada día en el conocimiento de nuestro Señor. En el versículo 17 y en el capítulo 5 también nos dice que debemos ser entendidos. O sea, Él nos quiere que nosotros conozcamos su palabra, que lo conozcamos a Él más cada día. ¿Por qué? Porque vamos a ser entendidos en su voluntad. Y esto no es otra cosa que ser llenos del Espíritu Santo. Amén. Entonces, el Espíritu Santo nos guía, nos convence de pecado, pero también nos convence de verdad. ¿Verdad? Él nos lleva al arrepentimiento, pero Él no nos pisotea, sino que nos lleva a arrepentimiento y nuevamente nos levanta y nos reedifica. Nos lleva a entender un poco más. Entonces, debemos ser entendidos en la voluntad de Dios. Y es ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo aplicamos esto también? Al final, ya en el capítulo 6, versículos 18 y 19, Pablo pide para que los hermanos oren y hagan súplicas y perseveren. ¿Para qué? Para que la palabra, para que este misterio del Evangelio pueda ser dado a conocer con denuedo. ¿Qué es denuedo? Es hablar con valor, hablar con coraje, hablar con esfuerzo, hablar con intrepidez. Es hablar como Él quiere que nosotros hablemos, ¿verdad? El Señor dice, cuando os presenten ante concilios, ante los jueces, no os preocupéis de qué vas a decir. ¿Por qué? Porque el Espíritu os guiará a lo que has de decir. Pero no es que el Espíritu nos va a iluminar y... No. Si no conocemos quién es Dios, no es posible. Bueno, para Dios no hay nada imposible, pero como hijos de Dios debemos esforzarnos, ser valientes y prepararnos. ¿Para qué? Para que en el debido momento podamos hablar con libertad, con propiedad, como algo que el Señor nos ha dado y ha puesto en nuestros corazones y en nuestro espíritu, y hablemos con total certeza de quién es Dios, de cuál es su salvación, de cuáles son sus planes, sus propósitos y el por qué nosotros debemos siempre buscarlo a Él. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, Señor, que has puesto en el corazón, Señor, de esta iglesia estudiar el libro de la carta a los Efesios. Señor, reconocemos que tu conocimiento, Señor, es infinito, que es diverso, Señor, que es multiforme, Señor, que es rico, Señor. Y te pedimos en este día, Señor, que des a nuestros corazones una inquietud, Señor, día a día de buscar conocerte más, Señor. Reconocemos, Señor, que estábamos muertos en delitos y pecados, Señor, que estábamos andando en tinieblas, Señor, pero por tu Hijo, Señor, nosotros hoy podemos decir que vemos, podemos decir que estamos andando en luz, podemos decir, Señor, que nos has alumbrado, Señor, para poder entender un poco más, Señor, de este conocimiento, de esta sabiduría tuya, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos usar nuestra curiosidad, Señor, para buscarte, Señor, cada día más, para conocerte cada día más, Señor, para poder, Señor, entender el propósito, Señor, cada día de nuestras vidas, que hay detrás de cada situación, Señor, que te podamos conocer más y más, Señor. Ayúdanos, Señor, a perseverar, Señor. Te rogamos, Señor, en este día para que cada uno de nosotros, Señor, podamos hablar, Señor, con denuedo, Señor, sobre tu palabra, Señor. Te rogamos, Señor, que podamos orar los unos por los otros, Señor,
para que podamos crecer no solo individualmente, Señor, sino como cuerpo, como iglesia, Señor, en ese conocimiento, Señor, de ti. Te pedimos, Señor, que no solo, Señor, creamos, Señor, en ti, tengamos fe, Señor, en ti, sino que realmente lleguemos a conocerte, Señor, a confesar quién realmente eres, Señor, y que este mensaje, Señor, no solo quede aquí, Señor, en medio nuestro, Señor, sino que realmente este mensaje vaya, Señor, por las calles, por las montañas, Señor, por los mares, Señor, por donde tú quieras que vaya, Señor, y que nosotros seamos, Señor, dignos, Señor, de profesar y de compartir esta palabra y este conocimiento. Padre, te doy gracias por tu palabra, te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo, te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo, Señor, y te damos gracias, Señor, como iglesia, de que tú cada domingo, Señor, nos estás exhortando, Señor, nos estás animando, Señor, y nos estás llevando, Señor, a conocerte un poco más. Padre, te agradecemos todo esto. Te pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que sigas obrando en cada uno de nosotros. Te agradecemos todo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.